El período invernal en la Edad Media fue una verdadera prueba de fuerza, una especie de invitación a la supervivencia en condiciones extremas. Contrariamente a la imagen romantizada de los acogedores castillos con chimeneas encendidas, la realidad para la gran mayoría de los campesinos era dura y despiadada. Recordaba la vida en un congelador gigante. Imagínese, antes del amanecer, en plena oscuridad, un campesino se despierta en su casa, donde el frío penetra hasta los huesos. La temperatura dentro de la casa parece inferior al disgusto de un vecino. Y eso es todo. El comienzo de un día duro lleno de trabajo agotador. Hoy en día nosotros podemos quejarnos de las facturas elevadas de calefacción o que el termostato muestra una temperatura inferior a 18 grados. Sin embargo, los campesinos medievales se enfrentaban a problemas mucho más graves. Evidencia histórica indica que las temperaturas invernales en la Europa medieval podían bajar a niveles increíblemente bajos, llegando a menos 18 grados centígrados en regiones como Inglaterra y el norte de Francia. Hace suficiente frío como para que los zapatos se congelaran en el suelo. Y créeme, esto sucedía muy a menudo. La rutina diaria comenzaba mucho antes del amanecer. Los campesinos, superando la rigidez por el frío, se levantaban de lechos de hielo para cuidar el ganado u otras actividades urgentes. Un autor medieval observó con horror que los campesinos a menudo se despertaban con escarcha en las cejas. Aquí hay un despertador medieval del cual no podías esconderte debajo de la manta. Cuando se trata de camas medievales, la imaginación dibuja muchas imágenes inesperadas. En aquellos días servían esencialmente como lugar para dormir una enorme pila de heno y paja, descuidadamente tirada al suelo. Fue una especie de interpretación medieval del concepto hazlo tú mismo, cuyo resultado, sin embargo, resultó ser sorprendentemente funcional. Excavaciones arqueológicas de viviendas campesinas de esa época mostraban que el espesor podría haber alcanzado hasta 60 centímetros en colchones de heno de este tipo. Imagina un colchón tamaño king, hecho completamente de residuos agrícolas naturales. Durante los meses de verano, los campesinos almacenaban diligentemente heno fresco, apartando parte de la cosecha especialmente para usar como lecho invernal. El heno estaba suficientemente apilado en una capa gruesa para garantizar un aislamiento fiable del suelo frío, lo cual era especialmente importante dado que la mayoría de las casas campesinas tenían pisos de tierra y en invierno se convertían en una especie de congeladores. Cada mañana los campesinos tenían que sacudir su cama, lo que a menudo conducía a descubrimientos muy inesperados. En el heno se podían encontrar huevos de ratón en la hojarasca, nidos o enjambres de insectos, que percibían la cama como un buffet ilimitado. Los campesinos nunca sabían lo que les esperaba al despertarse. En un texto medieval se menciona un caso en el que un granjero encontró un huevo de gallina en su cama mientras dormía. Eso es desayuno en la cama, de hecho. Sin embargo, el verdadero ingenio de los lechos de heno consistía en sus propiedades aislantes naturales. El empaquetamiento denso del heno creaba bolsas de aire, que actuaban como una película de burbujas, reteniendo el calor y evitando que se perdiera hacia la tierra fría. Los campesinos a menudo cubrían su heno con todo lo que tenían a mano. Todo lo que pudieran encontrar, ropa vieja, mantas gastadas e incluso musgo seco, tratando de maximizar el aislamiento térmico de su modesta cama. En las duras noches de invierno, cuando el termómetro bajaba a niveles críticos, los habitantes de viviendas medievales recurrían a un método inteligente para calentar sus modestas cabañas. Sacaban madera fresca de las instalaciones de almacenamiento y la ponían generosamente en sus camas, reemplazando el heno viejo comprimido que con el tiempo había perdido sus propiedades de aislamiento térmico. Sin embargo, este método de calentamiento también tenía un lado negativo. Las camas de heno, como esponjas gigantes, absorbían la humedad del aire húmedo medieval. Como resultado, rápidamente quedaban cubiertas de moho, y para las personas que sufrían de alergias, tal vecindario se convertía en un verdadero tormento. Las crónicas históricas nos han traído el caso de un noble que tuvo la oportunidad de pasar la noche en una casa campesina. Unas semanas más tarde se quejó de que el lecho de heno le hizo estornudar tan violentamente que tenía miedo de que se le cayera la nariz. Pero los lechos de heno no servían solo como lugar para dormir. Durante el día se convertían en algo así como sofás, donde se sentaban los visitantes si eran honrados con su visita a una vivienda modesta.
Todos se instalaban alrededor de estos montones de heno, como si fueran puffs medievales. Aunque es poco probable que alguien les hubiera puesto ese nombre en ese momento, les daban un toque rústico y elegante. Y aunque tales camas podrían parecer incómodas, tenían una ventaja innegable frente a los colchones modernos. Las chinches preferían el tejido al heno. Sin embargo, hubo un material que se convirtió en la verdadera salvación de los campesinos medievales durante el invierno: la lana, que era una especie de versión medieval del disfraz de superhéroe. Solo que, en lugar de luchar contra el crimen, protegía contra la hipotermia. La lana jugó un papel tan importante en la vida de los campesinos medievales que, según los historiadores, una familia podía tener hasta 9 kilos de ropa de lana. Eso equivale aproximadamente al peso de un niño pequeño. Pero este niño los mantenía calientes en el frío, aunque podía provocar una picazón severa. ¿Cómo obtenían los campesinos la lana? Cada primavera, los pastores locales esquilaban sus ovejas, y los campesinos adquirían lana cruda mediante la compra o el trueque. Pero ese no era el final del proceso. La lana requería procesamiento, lo que implicaba largas horas de limpieza, sacudido y cardado. Y esto en una época en la que el lavado moderno era una verdadera prueba. Aquí hay un dato curioso que te hará ver la ropa moderna con otros ojos. La lana medieval retenía lanolina, la grasa natural de las ovejas, que daba a la tela propiedades repelentes al agua. Por supuesto, cuando llovía, la ropa olía a oveja mojada, pero al menos el agua simplemente se escurría. Algunos campesinos inteligentes se dieron cuenta de que, dejando más lanolina en la lana, podían mantenerse secos. Es cierto que probablemente no ganaban concursos de moda en la Edad Media ni recibían invitaciones para almorzar en el castillo, pero los campesinos medievales rara vez lavaban su ropa de lana, y tenían una buena razón para ello. La lana mojada a temperaturas bajo cero era una sentencia directa a transformarse en un esquimal viviente. Un registro medieval habla de un campesino que lavó su abrigo de lana en invierno y descubrió que se había congelado tanto que no podía mantenerse en pie por sí solo. Después de eso, el incidente se convirtió en una broma local, tan duro como el lavado de invierno de John. No obstante, la tela de lana no era perfecta, porque poseía la desagradable propiedad de atraer pulgas como un imán. En la Edad Media, para espantar a estos visitantes no deseados, los campesinos colgaban su ropa de lana cerca del humo que emanaba de los fuegos. Pero este método también tenía un inconveniente: la tela quedaba impregnada de un olor que representaba una extraña mezcla entre oveja y humo. Algo así como el perfume campesino medieval, si se quiere. La verdadera magia de la lana se revelaba durante el clima invernal más severo. Investigaciones científicas modernas confirman que, incluso mojada, la lana retiene aproximadamente el 80% de sus propiedades de aislamiento térmico, continuando su función de abrigo. Sin embargo, los campesinos no necesitaban evidencia científica. Estaban convencidos de ello por experiencia propia. Al enfrentar tormentas de nieve, parecían montones de heno andantes, vestidos con numerosas capas de ese tejido. Pero una sola prenda de lana claramente no era suficiente para los duros inviernos medievales. Así que los campesinos ingeniosos encontraron una solución que horrorizaría a cualquier aficionado moderno a la moda. En el mundo medieval, el lema de la moda era simple: si aún podías mover los brazos libremente, entonces no llevabas puesta suficiente ropa. No solo se ponían muchas capas, lo hacían con verdadero arte, pareciendo armarios andantes. Examinemos esta pasarela de moda medieval con más detalle. Como base, se utilizaba una camisa de lino largo que llegaba hasta las rodillas. Encima de ella se ponía una túnica de lana, y luego otra más, porque, después de todo, ¿por qué detenerse ahí? El conjunto se completaba con una chaqueta sin mangas o, en términos modernos, un chaleco. Si el campesino tenía la suerte de poseer un abrigo de piel, se lo echaba por encima de todo ese esplendor. Todo ese atuendo en capas solía ceñirse con un cinturón de cuerda, que no servía tanto de adorno como para evitar que toda esa estructura se deslizara hacia abajo. Vestirse con tanta ropa se convertía en un desafío diario, una especie de entrenamiento de resistencia. En un documento medieval se encuentra la descripción de un campesino tan enredado en su laberinto de capas que su esposa tuvo que hacerlo rodar por la habitación, como un barril, esperando que se liberara.
Y esto a pesar de que la gente moderna se queja de lo difícil que es ponerse unos jeans ajustados. Sin embargo, los campesinos medievales, a pesar de lo absurda que pudiera parecer la situación, intuían perfectamente el concepto de capas múltiples. Las investigaciones científicas modernas confirman que varias capas delgadas de ropa retienen el calor mucho más eficazmente que una sola capa gruesa. Los campesinos llegaron a este conocimiento de forma empírica, por ensayo y error, a menudo a costa de tener las extremidades congeladas. El verdadero problema surgía cuando la naturaleza llamaba. Una rápida visita al baño se convertía en toda una epopeya debido a la necesidad de superar numerosas capas de ropa. En los registros históricos hay referencias a personas que se negaban a beber agua durante el invierno solo para evitar el tedioso proceso de desvestirse y volverse a vestir. Eso es verdadera dedicación a la conservación del calor. Era especialmente difícil para los niños. Sus padres los envolvían en tal cantidad de capas que parecían pequeños pingüinos borrachos, tambaleándose de un lado a otro. Un escritor medieval señaló con humor que, en invierno, los niños podían reconocerse por los bultos redondos que rodaban por las colinas del pueblo, ya que no podían doblar las rodillas para moverse bien. Pero incluso con múltiples capas, la ropa no siempre protegía del frío. En ese punto, entraba en juego un detalle clave de la vivienda medieval, capaz tanto de salvar vidas como de llenar los pulmones de humo sofocante, la chimenea. Si es que a eso se le podía llamar así. Básicamente, era una fogata encendida en el centro de la habitación, cuyo humo se extendía por todas partes. Los constructores medievales aún no dominaban el arte de levantar chimeneas, lo que resultaba en que, en la mayoría de los casos, el ambiente dentro de las casas fuera constantemente como el de un ahumadero, incluyendo a los propios habitantes. Investigaciones arqueológicas recientes han aportado hallazgos interesantes que indican que, en una vivienda medieval típica, un simple pozo de fuego con un diámetro de aproximadamente 1 metro, rodeado de piedras, solo aportaba un modesto 15% del calor generado al interior. El resto se perdía sin dejar rastro por agujeros en el techo, que debían actuar como chimeneas pero que a menudo también dejaban pasar la lluvia. Así pues, los campesinos medievales inventaron uno de los sistemas de calefacción más ineficientes de la historia. Pero los problemas no terminaban ahí, ya que conseguir combustible se convertía en una verdadera epopeya. Soñar con leña seca de alta calidad era cosa de nobles, porque era una prerrogativa reservada a las clases más acomodadas. Los campesinos tenían que conformarse con lo que encontraran al alcance. Muebles viejos, herramientas inutilizables, e incluso vallas que misteriosamente desaparecían de zonas vecinas durante la oscuridad de la noche. Lo que ocurría en el invierno medieval a menudo quedaba envuelto en misterio. En los anales de un pueblo inglés se menciona como un grupo de campesinos, ante un frío particularmente intenso, desmanteló y quemó un granero abandonado, tabla por tabla. El señor feudal local, por supuesto, no quedó encantado con tal iniciativa. La práctica diaria de encender fuego se convertía en una verdadera prueba. Los campesinos cuidaban de mantener una brasa encendida durante toda la noche, cubriéndola con una capa de ceniza. Perder ese carbón significaba tener que salir al frío para pedir fuego al vecino. Una leyenda medieval cuenta que un hombre, obligado a llevar un carbón encendido a casa dentro de una hoja de bardana hueca por no tener otro recipiente, corrió tan rápido para salvar el fuego que la gente creyó que lo perseguían demonios. El humo, inseparable compañero del fuego, era al mismo tiempo una bendición y una maldición. Inevitablemente causaba lágrimas y probablemente acortaba los años de vida, pero también repelía insectos, y curiosamente, protegía las vigas de madera del techo. Investigaciones modernas sobre madera medieval han demostrado que estaba preservada gracias a capas de hollín, acumuladas durante muchos años. No obstante, es poco probable que este método aparezca en las guías modernas de decoración para el hogar. Cada familia desarrollaba sus propios métodos para controlar el fuego. Algunos se turnaban para dormir y mantenerlo encendido durante toda la noche. Otros ideaban sistemas complejos para almacenar brasas. Muchos creían que, si le susurrabas al fuego mientras añadías leña, ardería mejor. Aunque, tal vez, solo era el humo haciéndolos perder un poco la cabeza. Después de un largo día luchando contra el frío y el humo sofocante, los campesinos medievales necesitaban algo que los calentara desde dentro. Y eso era la cena.
Los platos de invierno de los campesinos medievales recordaban una extraña versión del juego, ¿qué hay en la olla? Estudios muestran que una familia campesina promedio usaba solo 7 u 8 ingredientes principales durante todo el invierno. Y la mayoría eran vegetales de raíz que parecían cultivados en el jardín de un dragón, nabo, shiribía y algunos nabicol, cuyo nombre suena más a enfermedad medieval que a verdura. El patrón culinario se repetía casi todos los días. Todo se arrojaba a un caldero. Se llenaba con agua y lo único que quedaba era esperar que saliera algo comestible. Ese caldero estaba constantemente sobre el fuego, y los miembros de la familia le añadían lo que pudieran conseguir. Las crónicas históricas contienen referencias a aditivos muy inusuales, corteza de árbol como fuente de fibra, piedras para aportar minerales e incluso cuero como proteína. En un documento medieval se menciona un caso en el que una familia, desesperada, intentó cocer su propia cuchara de madera, creyendo que le daría al plato un sabor especial.